Nunca habría imaginado que un martes cualquiera transformaría para siempre no solo mi vida, sino mi comprensión de lo que le espera a la humanidad. Mi nombre es David Williams, y lo que estoy a punto de compartir contigo sucedió el 14 de junio de 2025, el día en que morí por 17 minutos y vi cosas que cambiaron todo lo que creía saber sobre el futuro. Antes de continuar, quiero que sepas por qué cuento esta historia. No es para llamar la atención sobre mí mismo, ni para ganar seguidores para mi iglesia. Es porque se me instruyó específicamente que lo hiciera. Para compartir un mensaje que me fue confiado sobre 3 eventos cruciales que se acercan más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, eventos que remodelarán nuestro mundo antes de que llegue el año 2026. Durante casi 20 años, he servido como pastor en esta comunidad. Mi congregación me conoce como alguien que habla con claridad, que no persigue historias sensacionalistas ni se deja llevar por profecías dramáticas. Siempre he sido una persona con los pies en la tierra, arraigada en las Escrituras y centrada en los aspectos prácticos de la fe. Precisamente por eso lo que me sucedió es tan significativo, y por eso creo que necesitas escuchar estas palabras. Esa mañana había comenzado como muchas otras. Estaba en mi oficina, inmerso en la preparación del sermón para el servicio de mitad de semana. El tema que había elegido era encontrar paz en tiempos de incertidumbre. La ironía de este tema todavía me asombra hoy. No tenía idea de que, en unas pocas horas, comprendería la incertidumbre y la paz de maneras que nunca creí posibles. El dolor llegó sin previo aviso, como un puño de hierro que me agarró el pecho y comenzó a apretar con una fuerza que me dejó sin aliento. Al principio, pensé que podría ser estrés. Nuestra iglesia estaba pasando por momentos difíciles, y yo cargaba el peso de mi comunidad sobre mis hombros, pero esto era diferente. El dolor se intensificó rápidamente, irradiando por mi brazo izquierdo con una presión aplastante que me hizo caer de rodillas allí mismo junto al escritorio, donde apenas minutos antes había estado escribiendo sobre la paz de Dios. Logré alcanzar el teléfono, pero antes de que pudiera marcar cualquier número, todo se volvió negro. El último pensamiento lúcido que recuerdo fue una simple oración pronunciada desde lo más profundo de mi corazón, mientras sentía que la vida se me escapaba: Señor, si este es mi momento, por favor cuida de mi familia y de mi rebaño. En ese momento de entrega total, mientras mi corazón se detenía y mi cuerpo cedía en el frío suelo de la oficina, no sabía que estaba a punto de embarcarme en un viaje que redefiniría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que le espera a la humanidad en los años venideros. Lo que sucedió después desafía cada ley natural que creía entender. En lugar de la oscuridad eterna que esperaba, me encontré inmerso en una luz que no puedo describir con palabras humanas. No era el tipo de luz que daña los ojos o te ciega, sino algo completamente diferente, cálido, envolvente, lleno de un amor tan puro y profundo que cada célula de mi ser estaba permeada por él. Me sentí más ligero que el aire, completamente libre del dolor que había devastado mi pecho momentos antes. Sin embargo, estaba más consciente y alerta de lo que nunca había estado en toda mi vida. Era como si cada uno de mis sentidos se hubiera amplificado, cada percepción agudizada más allá de toda imaginación humana. Mirando hacia abajo, vi mi cuerpo tendido en el suelo de la oficina. Los paramédicos se afanaban sobre mí con un frenesí controlado, sus voces resonando como desde la lejanía, mientras luchaban por traerme de vuelta. Pero extrañamente, no sentí miedo ni pánico. En cambio, una paz profunda y tranquilizadora me invadió, acompañada de una sensación que solo puedo describir como volver finalmente a casa después de un largo y agotador viaje. Fue en ese momento que lo vi. Jesús entró en ese espacio de luz, e inmediatamente comprendí que todo lo que había predicado, todo lo que había creído durante décadas, era real, pero también infinitamente más grande de lo que jamás había imaginado. Su presencia era una paradoja maravillosa. Suave como el aliento de un niño dormido, pero poderoso como la fuerza que mantiene unidas las galaxias, familiar como la voz de un padre amoroso, pero sobrecogedor más allá de cualquier palabra que pudiera existir en el lenguaje humano. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, toda máscara cayó, toda pretensión se desvaneció. Me sentí completamente desnudo ante él, no en el sentido físico, sino en el espiritual. Cada pensamiento, cada motivación, cada momento de duda o fe en mi vida quedó expuesto a su mirada. Sin embargo, en lugar del juicio que temía merecer, experimenté una aceptación total, un amor incondicional que penetró los rincones más ocultos de mi alma. David, dijo,
y su voz llevaba el peso de la eternidad mientras se sentía tan personal como un susurro destinado solo para mí. Cada sílaba de mi nombre resonó con una familiaridad que me hizo temblar, como si siempre me hubiera conocido mucho antes de que yo viniera al mundo. Tengo algo importante que mostrarte, algo que debe ser compartido con mi pueblo antes de que llegue el momento. Sin ningún movimiento físico que pudiera comprender, sin pasos ni gestos, de repente estábamos en un lugar que parecía existir fuera de toda dimensión conocida. A nuestro alrededor se extendía lo que parecía ser el cosmos mismo en su más pura magnificencia. Estrellas bailando en formaciones imposibles, galaxias en espiral en armonías visibles, luces de cada color imaginable pulsando con la energía divina que hacía que el aire mismo cantara. Pero a pesar de esta grandeza cósmica que nos rodeaba, mi atención permaneció completamente enfocada en él y en el amor profundo que irradiaba de cada fibra de su ser. Era como estar en la presencia de la fuente misma de toda bondad, toda belleza, toda verdad que jamás había vislumbrado durante mi vida terrenal. El mundo está a punto de entrar en una temporada como ninguna que haya conocido, continuó, su voz llenando ese espacio infinito con una solemnidad grave. Voy a mostrarte 3 eventos que se desarrollarán antes de que llegue vuestro año 2026. No para infundir miedo en los corazones, sino para preparar las almas. No para causar pánico, sino para ofrecer esperanza a aquellos que entienden que yo soy soberano sobre todas las cosas. La escena ante nosotros comenzó a transformarse y a cambiar, como si se mirara a través de una ventana divina que podía mostrar cualquier lugar, cualquier momento en el tiempo. Lo que presenciaría en los minutos siguientes perseguiría mis pensamientos y guiaría mis oraciones cada día desde mi regreso. La primera visión se materializó con una claridad tan intensa que me quitó el aliento, si es que alguna vez necesité respirar en ese reino. Vi enormes masas de agua, océanos tan vastos como continentes, mares que conocía bien por los mapas, ríos que fluían a través de ciudades familiares, todo comportándose de maneras que desafiaban cada lógica natural que jamás había entendido. No era una sola tormenta o un huracán aislado lo que observaba. Era como si la propia tierra estuviera redibujando los límites entre la tierra y el mar, como si un artista divino estuviera repintando el mapa mundial con pinceladas de agua. Ciudades costeras que reconocí de inmediato, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Venecia, desaparecían bajo olas que se levantaban con una velocidad y un poder que superaban cualquier registro en la historia humana. Las aguas se levantarán con una velocidad sin precedentes, me explicó Jesús. Su voz permeada por una profunda tristeza mezclada con una determinación inquebrantable. Lo que vuestros científicos predicen que sucederá en el transcurso de décadas se manifestará en una fracción de ese tiempo. Las naciones insulares pedirán ayuda primero, pero los efectos llegarán a territorios mucho más rápido de lo que cualquiera puede esperar. Mientras observaba esta transformación apocalíptica del planeta, esperaba ver solo destrucción y desesperación. En cambio, lo que captó mi atención fueron los actos extraordinarios de compasión humana que surgieron del caos. Vi a extraños ayudando a extraños sin pedir nada a cambio, cargando a personas mayores en sus espaldas que no podían caminar. Observé a naciones que habían sido enemigas durante generaciones trabajar codo a codo para salvar vidas, compartiendo recursos y experiencias sin pensar en viejas rencillas. Iglesias y centros comunitarios se transformaron en refugios improvisados, no solo ofreciendo un techo, sino convirtiéndose en centros de esperanza donde las familias desplazadas encontraban no solo refugio físico sino también consuelo espiritual. Vi a pastores, sacerdotes, imanes y rabinos trabajando juntos, sus diferencias teológicas disueltas ante la urgencia de la compasión humana. Esto no es mi juicio, aclaró Jesús, leyendo la pregunta que se estaba formando en mi corazón antes de que pudiera siquiera formularla. Este es el resultado de elecciones tomadas a lo largo de muchas generaciones, decisiones que han llevado a consecuencias que ahora se están manifestando. Pero mira de cerca cómo también usaré esto para devolver los corazones a lo que realmente importa. El amor auténtico, la comunidad genuina y la fe sincera en mí. Y mientras seguía observando, pude ver la profunda verdad en sus palabras. En medio del caos y la pérdida, la humanidad estaba redescubriendo sus valores más nobles. Personas que nunca se habían hablado en su vida diaria ahora compartían su último pedazo de pan. Niños que crecieron en un mundo de divisiones raciales y culturales jugaban juntos en los centros de evacuación, ajenos a las barreras que sus padres habían levantado. Fue devastador y hermoso al mismo tiempo. Una paradoja que solo la mano de Dios podía orquestar, convirtiendo incluso la tragedia en una oportunidad para que el amor triunfara sobre el miedo,
para que la unidad prevaleciera sobre la división. A medida que la primera visión comenzó a disolverse como humo en la eternidad, una nueva escena tomó forma ante mis ojos. Si la primera fue como presenciar una transformación física del planeta, esta segunda revelación me mostraría algo igualmente dramático, pero de naturaleza completamente diferente. Vi lo que al principio parecía una onda invisible propagándose por todo el mundo, no hecha de agua ni de viento, sino de algo mucho más sutil y devastador. Era como si un pulso electromagnético silencioso estuviera apagando sistemáticamente cada dispositivo, cada conexión, cada hilo que mantenía unida la compleja red tecnológica en la que se basaba la civilización moderna. Las luces de las ciudades se apagaron en cascada, como velas que son sopladas una tras otra por un aliento divino. Las pantallas que mostraban noticias, redes sociales y entretenimiento se volvieron negras y silenciosas. Los teléfonos celulares, que se habían convertido en apéndices casi biológicos para miles de millones de personas, se transformaron en trozos inútiles de plástico y metal. Los sistemas de transporte que dependían del GPS y las comunicaciones digitales se detuvieron repentinamente, dejando trenes a mitad de viaje y aviones obligados a realizar aterrizajes de emergencia. El mundo moderno, que durante décadas había construido su identidad sobre la hiperconectividad y la dependencia tecnológica, fue catapultado hacia atrás en el tiempo en cuestión de horas. Bancos que existían solo en servidores digitales ya no podían procesar transacciones. Hospitales perdieron acceso a bases de datos críticas. Cadenas de suministro enteras que dependían de la coordinación electrónica se desintegraron como castillos de naipes. Pero lo que más me impactó profundamente no fue el aspecto técnico del colapso, sino la respuesta emocional y espiritual de la gente. En los primeros días, vi pánico y frustración. La gente caminaba por las calles, mirando sus teléfonos muertos, presionando repetidamente botones que no respondían. Los adolescentes no sabían cómo comunicarse sin mensajes de texto. Los adultos de repente se dieron cuenta de que ya no recordaban los números de teléfono, porque todo estaba almacenado en sus dispositivos. Sin embargo, a medida que pasaban los días y el impacto inicial disminuía, algo extraordinariamente hermoso comenzó a surgir. Familias que durante años se habían sentado juntas a la mesa, cada una mirando su propia pantalla, finalmente comenzaron a mirarse a los ojos y a hablar de verdad. Conversaciones que habían sido interrumpidas durante años por notificaciones y tonos de llamada se reanudaron donde lo habían dejado, más ricas y profundas que antes. Vi a vecinos que no se habían hablado durante años llamar a las puertas de los demás, ya no escondidos detrás de mensajes digitales, sino forzados a una interacción cara a cara. Niños que habían olvidado cómo jugar sin tableta redescubrieron la imaginación, construyendo fuertes con almohadas e inventando historias que ningún videojuego podría igualar. Las comunidades comenzaron a reorganizarse en torno a principios más antiguos y sólidos que la conectividad inalámbrica. Los mercados locales reemplazaron el comercio electrónico global. Artesanos que habían sido hechos obsoletos por la automatización de repente encontraron valor y relevancia de nuevo. Las bibliotecas, casi olvidadas en la era digital, volvieron a ser centros vitales de conocimiento y reunión social. Cuando las luces de la innovación humana se apaguen, me dijo Jesús, su voz llena de una ternura que hablaba de amor paternal. Mi luz brillará más que nunca. Muchas almas que no podían escuchar mi voz a través del ruido constante de la distracción digital finalmente encontrarán el silencio que sus corazones necesitan para escuchar mi susurro. Mientras observaba esta transformación, pude ver la profunda verdad en sus palabras. Nuestra generación había creado un mundo de conexión virtual que paradójicamente nos había desconectado de las cosas más esenciales, las relaciones auténticas, la paz interior, y, sobre todo, la capacidad de escuchar la voz de Dios a través del ruido de la vida moderna. La tercera visión fue como un golpe en el corazón. Las dos primeras me habían sacudido, pero en ellas había percibido un hilo de belleza escondido en el caos, como si la mano de Dios ya estuviera tejiendo la redención a través del dolor. Esta, sin embargo, tenía una sombra más oscura, un silencio más pesado ante mis ojos. El mundo cambió una vez más. Me encontré en un lugar que no podía precisar. No era una ciudad específica, sino más bien una colección de lugares fusionados, como si estuviera mirando a toda la humanidad a través de una sola mirada. Calles, hospitales, plazas y hogares se superponían, mostrando diferentes escenas, pero unidas por el mismo hilo invisible. Vi a personas tosiendo, cayendo al suelo, luchando por respirar.
Sus rostros estaban pálidos, marcados por una enfermedad que no parecía del todo física. No era como las enfermedades que yo había conocido, las que golpean el cuerpo dejando intacto el espíritu. Esta tenía un aura diferente, como si intentara insinuarse en los corazones de las personas, no solo en sus pulmones o en su sangre. Luego, como una onda invisible y silenciosa, vi extenderse el miedo. Se movía más rápido que la propia enfermedad, saltando de una persona a otra a través de miradas, noticias gritadas, mensajes escritos a toda prisa y malinterpretados. Las familias se encerraban en casa, no tanto para protegerse del contagio, sino para protegerse de los demás. Las manos ya no se estrechaban. Los abrazos se volvieron sospechosos, e incluso una tos en un supermercado desencadenaba el pánico. Fue entonces cuando Jesús, a mi derecha, habló con voz grave pero firme: la mayor enfermedad no estará en el cuerpo, sino en el espíritu. El miedo será usado como un arma para dividir a mis hijos, para hacerles olvidar que el amor perfecto echa fuera el miedo. Algunos usarán esta crisis para acumular poder y control sobre otros. Mientras decía estas palabras, la visión cambió. Vi a las autoridades endurecer leyes cada vez más duras, justificadas por la necesidad de protección, pero que lentamente quitaban libertades fundamentales. Vi a personas denunciar a sus vecinos por no cumplir con reglas que cambiaban a diario. Amigos de toda la vida se miraban con recelo. Hermanos ya no se hablaban. Padres e hijos separados por miedo a transmitir algo. Y sin embargo, en medio de esa niebla de sospecha, una luz sutil brilló. Vi a enfermeras y médicos que, sabiendo que arriesgaban sus vidas, permanecían al lado de los enfermos. Los tocaban con manos protegidas, pero con ojos llenos de compasión. Vi a comunidades inventar nuevas formas de amarse. Comidas dejadas en las puertas de las casas. Paquetes de medicinas pasados por las ventanas. Oraciones gritadas desde balcones a otros balcones. Pero sobre todo, vi a gente arrodillarse. No solo en lugares de culto, sino en todas partes. En aparcamientos vacíos, en salones, incluso en pasillos de hospitales. Era como si, privados de la certeza de que la ciencia y la tecnología podían salvarlos, millones de hombres y mujeres hubieran finalmente recordado mirar hacia el cielo. Jesús me miró de nuevo, y su mirada me penetró más que cualquier palabra. En cada uno de estos eventos, recuerda lo que estás viendo. No es la crisis lo que define el tiempo, sino cómo responden los corazones. En ese momento, comprendí que incluso en la oscuridad más espesa, siempre habría una elección: ceder al miedo o dejarse guiar por el amor. Cuando la tercera visión se disolvió como humo en el aire, permanecí suspendido en ese silencio que parece preceder a una revelación mayor. Ya no había el sonido del agua tormentosa, ni el zumbido de las multitudes privadas de su tecnología, ni el aliento jadeante de los enfermos, solo un silencio vivo y denso que me envolvía como si estuviera flotando en el corazón mismo de un pensamiento divino. Jesús se volvió hacia mí. No fue solo un gesto físico. Fue como si su atención hubiera capturado completamente mi alma. En sus ojos, vi un reflejo de las tres visiones juntas, como si corrieran en paralelo sobre el telón de fondo de una historia más grande que aún no había entendido. David, dijo con una calma que era más poderosa que cualquier grito. Lo que has visto no son eventos separados. Son como olas que nacen lejos y se empujan unas a otras, formando una ola más grande capaz de transformar las costas de un continente entero. Cada evento prepara el terreno para el siguiente. Nada sucederá por casualidad. La escena a nuestro alrededor se transformó de nuevo. Me encontré en lo alto, como si estuviera mirando la tierra desde una distancia donde podía ver su curvatura. Al principio, era hermosa. Océanos azules, tierras verdes, nubes blancas moviéndose lentamente. Luego comenzaron a aparecer las imágenes de las inundaciones que había visto en la primera visión. Ríos desbordándose, ciudades sumergidas, familias trepando a los tejados. Jesús habló mientras las imágenes se movían debajo de nosotros. Las aguas crecientes crearán millones de personas desplazadas. Se verán obligadas a abandonar hogares, trabajos, raíces. Serán como semillas llevadas por el viento, esparcidas en lugares desconocidos. Esto pondrá a prueba los recursos de las naciones y los corazones de los gobiernos. Algunos abrirán sus puertas y acogerán. Otros construirán muros y los rechazarán. Mientras hablaba,
vi a hombres y mujeres abrazarse a pesar de diferentes idiomas, y también vi puertas cerradas en la cara de madres con niños pequeños. Cada elección dejaba un rastro luminoso u oscuro, como si el propio cielo estuviera marcando el corazón de esa decisión. Luego la imagen cambió. Las mismas personas desplazadas aparecieron en nuevas ciudades, pero algo extraño sucedió. Las luces se apagaron. El transporte se detuvo. Los teléfonos se quedaron en silencio. Era la segunda visión, el colapso tecnológico. Pero ahora lo veía entrelazado con la primera. Las familias que lo habían perdido todo a causa del agua ahora se encontraban sin comunicación, sin forma de pedir ayuda. Jesús continuó: el fallo tecnológico humillará el orgullo humano. Vuestra generación ha construido torres de cristal y datos, ha puesto su confianza en códigos y circuitos, olvidando al Creador. Y cuando estas torres caigan, muchos se darán cuenta de que sus corazones estaban anclados a lo que no podía salvarlos. Vi ciudades enteras paralizadas. Algunos lloraban, desesperados por haber perdido el contacto con el mundo. Otros, sin embargo, se acurrucaban alrededor de hogueras improvisadas, compartiendo pan y agua, como si el colapso hubiera despertado algo antiguo, una humanidad dormida. Luego llegó la última imagen, la enfermedad, el miedo, como un humo negro, se insinuó entre personas ya probadas por los otros dos eventos. Entonces comprendí la profundidad de sus palabras, y la enfermedad será la mayor prueba. Revelará la verdadera condición de los corazones humanos. Las comunidades que habrán aprendido a amar en los dos primeros eventos seguirán amando. Aquellas que habrán elegido el miedo se convertirán en instrumentos de división y control. Era como ver una cadena perfectamente calibrada. Las aguas rompieron la estabilidad. El colapso tecnológico hizo añicos la seguridad. Y la enfermedad dejó al descubierto las motivaciones más profundas. En cada etapa, la humanidad sería llamada a elegir, a confiar en el amor o a inclinarse ante el miedo. Jesús no solo me estaba mostrando una advertencia. Me estaba mostrando la lógica divina detrás de los eventos, como un director que me permitía echar un vistazo al guión gráfico de la historia futura. No había un caos aleatorio, sino un diseño preciso. Y en ese diseño, cada corazón humano desempeñaría un papel decisivo. Después de mostrarme la secuencia de eventos y la amenaza invisible que los vinculaba, Jesús no me dejó caer en el desánimo. Al contrario, como un padre que prepara a un hijo para una tormenta, pero también le muestra el puerto seguro, me llevó a ver algo tan extraordinario que incluso hoy, al contarlo, siento un escalofrío recorrer mi espalda. A nuestro alrededor, la tierra se oscureció. No era la noche, sino una oscuridad que parecía representar el peso de los tiempos difíciles que estaban por venir. Y justo en esa oscuridad, comenzaron a encenderse puntos de luz. Uno aquí, uno allá, luego cientos, luego miles, hasta que se convirtieron en millones. Eran como estrellas, pero no en el cielo. Estaban en la superficie del planeta, como si cada continente estuviera salpicado de pequeños fuegos sagrados. Lo que ves, dijo Jesús con una firmeza suave, es mi iglesia viva, no muros y techos, sino los corazones de mis hijos. Me di cuenta de que cada punto de luz no era solo una persona que creía, sino un alma ardiente, alguien que oraba, amaba y resistía. Y luego vi los hilos, delgados, dorados, luminosos, conectando cada luz con las otras. Formaban una red intrincada, un tapiz vivo que se extendía sobre la tierra como una telaraña de estrellas. Comprendí sin necesidad de explicación. Esos hilos eran oraciones, intercesiones, actos de amor y fe que viajaban más allá de cualquier distancia. Vi a una anciana orando sola en su cocina, y su hilo de luz se entrelazaba con el de un joven al otro lado del mundo, que ayunaba por alguien a quien nunca había conocido. Vi a comunidades enteras aisladas por las circunstancias, recibiendo fuerza invisible de hermanos y hermanas que nunca conocerían en persona. Así es como mis hijos sobrevivirán y prosperarán, continuó Jesús. A medida que la red se volvía cada vez más luminosa, no a través de la preparación individual, sino a través de la conexión espiritual, cuando una parte de la red sea amenazada, las otras le darán fuerza. Cuando una vela se apague, las llamas cercanas la volverán a encender. Entonces su voz adquirió un tono más solemne. Las señales ya están apareciendo para aquellos que tienen ojos para ver. El primer evento comenzará a manifestarse de maneras que no podrán ignorarse durante vuestro próximo año.
Para el 2025, las aguas crecientes obligarán al mundo a reconocer que algo sin precedentes está sucediendo. El fallo tecnológico seguirá en cuestión de meses, no años. Y la crisis de salud surgirá antes de que llegue el 2026. Mientras decía estas palabras, la red de luz se expandía y contraía, como si estuviera respirando. Comprendí que no era estática. Crecía cada vez que alguien elegía el amor en lugar del miedo, la fe en lugar de la duda. Cada pequeño acto de misericordia se convertía en un hilo más. Cada oración sincera fortalecía una conexión. Y también comprendí algo más. Si esos lazos se debilitaban, si los corazones se aislaban, la red perdería fuerza. Pero si la humanidad respondía unida, ese tejido espiritual podría proteger millones de vidas, no solo físicamente, sino sobre todo en el alma. En ese instante, por primera vez desde que comenzaron las visiones, no solo sentí el peso de los eventos futuros, sino una esperanza ardiente. Porque la red no era una idea abstracta, ya estaba allí, viva, y yo era parte de ella. Cuando pensé que la revelación había llegado a su fin, Jesús me miró con esa intensidad que no dejaba lugar a dudas. Era como si sus ojos tuvieran el poder de atravesar cada capa de mi alma y llegar al núcleo más profundo donde anidan los miedos y deseos que ni siquiera nos atrevemos a confesar. No dijo nada de inmediato. Dio un paso hacia mí, y en ese instante, el cosmos a nuestro alrededor se transformó una vez más. Me encontré mirando la Tierra, pero no la misma que había visto en los eventos anteriores. No había el rugido de las aguas crecientes, ni la oscuridad del colapso tecnológico, ni el silencio lleno de sospecha de la enfermedad. Esta era una tierra lavada, purificada, como si un largo invierno hubiera finalmente pasado, y un nuevo amanecer se extendiera sobre cada continente. La luz era diferente a cualquier amanecer terrenal. No solo venía del sol. Parecía también fluir de las casas, de las calles, de los rostros de la gente. Dondequiera que mirara, veía signos de vida, de reconstrucción, de alegría auténtica. Los sonidos estaban llenos de armonía, niños riendo, canciones que brotaban de las iglesias, el sonido del trabajo compartido. Vi a comunidades que antes no se conocían trabajando codo a codo para reconstruir hogares, sembrar campos, cocinar juntos. Ya no había barrios cercados para separarnos de ellos. Las puertas estaban abiertas. Las mesas puestas para cualquiera que llamara. Las familias ya no vivían corriendo detrás de horarios frenéticos, sino que se movían con un ritmo más lento, más humano. Padres pasaban tiempo con sus hijos. Madres compartían historias y recetas con los vecinos. Abuelos enseñaban a los niños canciones antiguas que corrían el riesgo de perderse. Luego vi las iglesias. Las que antes estaban vacías con bancos empolvados y luces tenues ahora rebosaban de gente. No era una multitud apresurada que salía por deber o costumbre. Había hambre en sus rostros, sed en sus ojos. Algunos lloraban mientras oraban. Otros cantaban con una alegría incontrolable. Vi a hombres que nunca habían pronunciado una oración en su vida liderando pequeños grupos, leyendo la palabra con manos temblorosas, pero corazones ardientes. El amor sacrificial ya no era raro, sino común. Vi a hombres dar su único par de zapatos a quienes andaban descalzos. Vi a mujeres pasar noches enteras velando a enfermos desconocidos solo para que no estuvieran solos. Vi a jóvenes dejar la comodidad y las carreras para servir en lugares olvidados, llevando ayuda y un oído atento donde nadie quería ir. Era un mundo más sencillo, sí, pero infinitamente más rico. Ya no estaban los excesos del pasado. No vi la carrera frenética por el consumo, ni el culto a la apariencia. Y, sin embargo, había abundancia. Abundancia de comida compartida, de risas, de manos extendidas, de palabras de aliento. Incluso la naturaleza parecía respirar mejor. Campos verdes donde antes había tierra árida, cielos claros sin bruma de smog, ríos limpios donde los niños podían jugar sin miedo. Jesús estaba a mi lado, y con un gesto señaló aquel mundo. Su voz estaba llena de una calidez que era más ardiente que el sol que veía en el horizonte. Esto es lo que hay más allá de la crisis. Un mundo donde mi amor es más visible. Donde mi pueblo está más unido. Donde el reino de los cielos se refleja más claramente en la tierra. Los eventos que has visto no son el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo.
Mientras hablaba, comprendí que lo que tenía ante mí no era una utopía inalcanzable, sino una promesa. No un mundo perfecto, sino un mundo sanado en sus heridas más profundas, reparado por la mano del amor divino. Entonces Jesús se acercó aún más. Pude sentir su aliento como un viento ligero, y vi su mano levantarse hacia mi frente. El toque fue como un río de luz vertiéndose en mí, atravesando cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo. Una ola de amor y poder divinos me abrumó. No fue solo una sensación de paz. Fue una fuerza viva. Como si me estuviera equipando para algo grande. En ese instante, comprendí que él no me estaba dando simplemente un mensaje para reportar. Me estaba confiando una autoridad, una responsabilidad, y también la sabiduría para saber cómo y cuándo compartirlo. No regresaría solo con recuerdos de visiones, sino con un llamado que permanecería conmigo hasta mi último aliento. Su mirada se volvió aún más intensa, y sentí que las últimas palabras me penetraban como fuego. Esto no es un sueño, David. Es el futuro que nace cuando mi pueblo elige la fe sobre el miedo. Ve y prepáralos. Las palabras de Cristo todavía resonaban dentro de mí, como si estuvieran grabadas no solo en mi mente sino en cada fibra de mi ser. Diles que vengo pronto. Diles que estén listos. Diles que en medio del temblor, yo soy su cimiento inquebrantable. Cada sílaba tenía el peso de la eternidad. No era un consejo. No era un ánimo vago. Era un mandato, un encargo solemne. Luego, sin previo aviso, la luz que me envolvía comenzó a disolverse, como una niebla que se retira lentamente al amanecer. La calidez perfecta que me había rodeado dio paso a un frío repentino, como cuando sales de una casa acogedora y te golpea el viento invernal. Sentí que regresaba, llamado de vuelta hacia un cuerpo que ya había dejado sin arrepentimiento. Hubo un instante en que quise resistirme, no por miedo a la vida terrenal, sino porque después de haber conocido esa plenitud, el regreso a la fragilidad humana parecía un paso doloroso. Pero sabía que la obediencia era la única elección posible. Jesús no solo me estaba devolviendo la vida. Me estaba dando una misión. Cuando abrí los ojos de nuevo, el mundo era ruido y caos. Voces agitadas me rodeaban. Luces intensas me cegaban. El aire entraba en mis pulmones como una cuchilla ardiente. Y mi corazón volvió a latir con un golpe repentino, como un tambor golpeado bruscamente en el silencio. Me di cuenta de que estaba tumbado, y la gente a mi alrededor me miraba como si hubieran visto un fantasma. Los rostros de los paramédicos estaban marcados por la incredulidad. No podían entender cómo era posible que yo hubiera regresado y estuviera lúcido después de tanto tiempo. Pero yo sabía que no era una cuestión de posibilidades humanas. Había sido un acto soberano decidido por aquel que manda sobre la vida y la muerte. En los momentos que siguieron, mientras me transportaban y me atendían, no pude pensar en otra cosa que en lo que había visto. Cada escena, cada palabra de Jesús, cada detalle de las visiones quedó grabado en mí como un fuego que no se apagará. Sabía que no se me había mostrado esto para guardarlo en secreto, sino para gritarlo desde las cumbres y los valles, para llevarlo a cualquiera que tuviera oídos para oír. Mi corazón estaba dividido entre dos sentimientos contradictorios. Por un lado, la alegría de haber encontrado a mi Señor cara a cara. Por el otro, la pesada responsabilidad de llevar un mensaje que no todos aceptarían, porque sabía que habría quienes creerían, quienes dudarían y quienes se irritarían solo con escucharlo. Pero la obediencia importa más que la aprobación. Y había prometido en mi espíritu no guardar silencio. Ahora que estoy aquí ante ti, sé que mi voz ya no es solo la mía. Hablo como testigo, pero también como un hombre al que se le ha dado una asignación. He visto con mis propios ojos que el tiempo que nos queda no es infinito, y que los días que nos esperan están llenos de elecciones decisivas. No podemos vivir como si todo estuviera garantizado. Como si nuestra seguridad dependiera de las cosas que poseemos o de las certezas que el mundo nos ofrece. He visto cuán frágiles son esas seguridades y cuán rápido pueden desmoronarse. El corazón de la misión que me ha sido confiada es simple y al mismo tiempo desafiante. Debemos prepararnos. Pero la preparación de la que hablo no se trata solo de acumular provisiones o proteger nuestras posesiones. Vi que la verdadera fuerza no viene del aislamiento, sino de la unidad. Es la comunión de los creyentes, el apoyo mutuo,
la oración compartida lo que hace fuerte al pueblo de Dios. Vi una red de luz que se extendía sobre toda la tierra. Y en esa red, cada hilo era vital. Cuando uno se debilitaba, los otros lo sostenían. Cuando uno caía, los otros lo levantaban. Mi ruego es que volvamos a los cimientos, no a hábitos religiosos vacíos, sino a una fe viva y concreta que deforma nuestros días. Es hora de reconstruir altares en nuestros hogares, de enseñar a nuestros hijos a orar, de reconciliar relaciones rotas. Es hora de dejar menos espacio al miedo y más espacio a la confianza. De colocar la palabra de Dios en el centro de la vida, no en los márgenes. Y te digo esto, lo que he visto me mostró que la crisis, por difícil que sea, también será una oportunidad. Una oportunidad para que el amor de Dios brille más, para que las comunidades se conviertan en refugios de paz, para que los corazones vuelvan a lo que realmente importa. Pero aquellos que no preparen sus corazones se arriesgarán a ser abrumados. Cuando estuve allí en su presencia, comprendí que no basta con decir, Señor, Señor, si nuestro corazón está lejos de Él. Se necesitará una fe que se vea en acciones, en el cuidado de quienes sufren, en la hospitalidad hacia los necesitados, en la perseverancia cuando el mundo esté temblando. Percibí que los días que nos esperan serán un tamiz, y cada uno de nosotros mostrará lo que realmente tiene dentro. Ahora, con el aliento que todavía siento como un regalo, y con el recuerdo de esa luz que me acompaña, te dejo con este llamamiento. No esperes a ver las señales con tus propios ojos para despertar. Vive ahora mismo como si el Rey estuviera a punto de llamar a tu puerta. Asegúrate de que cuando venga, te encuentre no solo listo, sino anhelante de su llegada. No sé cuántos días nos quedan, pero sé que cada día que recibimos es una oportunidad para amar, para servir, para construir. Y en medio de cualquier tormenta, recuerda, si Cristo es tu cimiento, nada puede hacerte caer. Esta es la verdad que llevo en mi corazón, y es la razón por la que he regresado. Si has llegado hasta aquí, sabe que no fue por casualidad. Cada palabra que has leído es una semilla. Y si ha caído en tu corazón, no la dejes inactiva. Guárdala, riégala, deja que dé fruto. Dime en los comentarios lo que ha encendido en ti escribiendo amén o el nombre de tu país, para saber hasta dónde está llegando este mensaje. Suscríbete para mantenerte conectado y envíalo al menos a 3 amigos para que lo que has recibido hoy también pueda tocarlos. Abre tu corazón. El tiempo es corto, y la luz crece cuando se comparte.